Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la quinta edición de Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida al evento Washington y Barranquilla, el BID y su incidencia en la ciudad, para el cual contamos con la especial participación de Sergio Díaz Granados, quien estará en conversación con la profesora Catherine Diart. Sergio Díaz Granados es el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo por Colombia y Ecuador. Anteriormente ha sido ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Como ministro impulsó las negociaciones bilaterales comerciales con Corea del Sur, Japón, Israel, Costa Rica, Panamá y la Unión Europea. Ha ejercido las presidencias de las juntas de Bancoldex, de ProColombia, del Fondo Nacional del Turismo y de la marca País, entre otras entidades. Antes de llegar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejerció los cargos de presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO, viceministro de Desarrollo Empresarial y congresista. El Espectador lo seleccionó como uno de los líderes nacionales en el año 2013. Catherine Diart es politóloga con énfasis en políticas públicas y magíster en gerencia pública y gobierno de London School of Economics. Es profesora de la Universidad del Norte y directora del programa Barranquilla, ¿Cómo vamos?, una iniciativa ciudadana que hace evaluación y monitoreo a la calidad de vida urbana a través del análisis de indicadores técnicos y de percepción. A continuación, le doy la palabra a la decana de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Silvia Gloria de Vivo, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenida, decana. Muy buenas tardes a todos. Doctor Díaz Granados, Catherine, muchísimas gracias por estar aquí hoy engalanando nuestra Cátedra Global 2021, que a partir de estas herramientas de la virtualidad nos permite llegar a muchas más personas. Este espacio es un espacio importante, es un espacio que nos va a permitir comprender a partir de nuestro invitado de lujo de hoy, cómo se relacionan, cuál es el potencial de relacionamiento de Colombia y de la costa Caribe y Barranquilla particularmente con el nuevo gobierno de Estados Unidos, cuál es la potencialidad de nuestro comercio, de nuestra política y particularmente también vamos a poner un foco por las calidades de nuestro invitado de hoy en la colaboración y el apoyo del BID a nuestra ciudad y al desarrollo de las estrategias de mejoramiento de la ciudad. Así que los dejo con nuestro invitado, doctor Díaz Granados. Nuevamente le extiendo en nombre del rector de la organización de la Cátedra Global Uninorte y de la Universidad en Pleno, nuestro agradecimiento por su presencia hoy en este espacio. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Quiero enviarles un saludo a todos los que están conectados en este momento en la plataforma de YouTube de la universidad. Es un honor volver a participar en esta cátedra global. Lo hice en el pasado como presidente de ANATO hace unos años. Como ministro también estuve con ustedes. Recuerdo con mucho afecto cuando lanzamos nuestro acuerdo comercial con la Unión Europea. Nuestro primer punto de lanzamiento fue Barranquilla, en esta misma cátedra, en el mes de Europa, por allá en octubre de 2012. Y bueno, y volver a estar con ustedes hoy es un gran honor. Es un saludo muy especial, Silvia, por la invitación, a Catherine, a todos por invitarme a participar hoy con ustedes. Bueno, una cordial bienvenida a todos nuestros espectadores. Estamos felices aquí en Uninorte que a partir de esta plataforma de streaming podamos estarnos conectando. No se les olvide a todos esos que nos están viendo en este momento suscribirse y activar la campanita en el canal de YouTube para que, por supuesto, estén siempre al tanto de todo este tipo de eventos que hace nuestra alma mater. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Díaz Granados, quien, además de ser hoy el director ejecutivo en el BID para Colombia y otros países de Latinoamérica, hay algo mucho más importante en él y es que es un Caribe ejemplar. Desde Santa Marta siempre ha sido un ejemplo
destacándose en su vida pública, privada, y para nosotros no solo es un honor tenerlo, sino que es una gran motivación para nuestros estudiantes poder ver en alguien que hoy ha recorrido ya ese camino y que ellos pretenden emular algunos, pues que tengan el chance de tenerlo tan cerca. Así que muchísimas gracias, doctor Díaz Granados. Es un placer para nosotros tenernos en nuestra casa, la Universidad del Norte. Yo quisiera empezar preguntándole por eso. En un primer momento es una pregunta casi que personal, y es ¿cómo ha sido su tiempo en el BID? Después de trabajar mucho tiempo en el territorio en Colombia, hoy usted está en Washington, hoy usted representa a una de las organizaciones mundiales, una institución de mucho prestigio, pero sobre todo de mucho impacto en países como el nuestro. Entonces, un poco que le cuente a nuestros estudiantes cómo ha sido su tiempo allí y en qué le ha servido ese pasado que usted tuvo como hombre público en Colombia para su actual cargo. Una buena pregunta que va a tener una respuesta un poco larga, creo yo, infortunadamente, porque es muy... El escenario es suyo. Es muy motivante, ¿no? Yo lo diría que el tiempo en el banco ha sido un tiempo fascinante, porque estos 6 años hemos tenido una cantidad de momentos en América Latina muy complejos, lo que nos ha tocado vivir casi que desde el 2015 para acá. Y el banco además es una institución bastante reposada en el sentido de que tiene mucho rigor. Es una institución que toma decisiones basadas en evidencia, necesita mucho rigor científico para tomar decisiones, porque al final del día los activos que tiene el banco es el patrimonio de los contribuyentes de 48 países, que están regados desde Europa hasta Asia, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Entonces hay que encajar la visión de todos en esto. Y la mejor manera de tener un lenguaje común que nos permita avanzar como institución es teniendo un terreno común en el que todos nos sintamos comprometidos e identificados. Entonces yo creo que el primer gran desafío cuando uno sale de su país, donde las cosas tienen una forma de hacer o de hacerse, una forma de decir y una forma de trabajar, hay que agregar ese valor a la organización, pero también hay que tener la flexibilidad para entender lo que otros 47 países de distintos tamaños, heterogéneos, con desafíos distintos de desarrollo, con visiones distintas del desarrollo, tienen para aportar a la discusión. Entonces yo diría que ha sido un aprendizaje permanente, constante. Yo me siento muy satisfecho de haber estado estos años acompañando el banco digamos, en estas decisiones que se han tomado en los últimos años. Y a mí en lo personal me ha servido mucho para también tener la oportunidad de reflejar un punto de vista no solamente de Colombia como país, sino también de ese país regional que es Colombia. Yo decía que muchas veces la gente comienza a apreciar de un país como Colombia, que es un país de regiones, distintas voces, acentos. A veces cuando la gente tiene en mente que es un colombiano, no es el acento mío, es otro acento. Dicen, ¿realmente de qué parte de Colombia es usted? Porque no identifico su acento como colombiano. Digo, no, es que el país es un país de regiones. Y ese es el primer gran aporte a la discusión, es entender la diversidad que tiene Colombia también por dentro. Entonces diría que la llegada al banco ha sido interesante, le hemos aportado lo que Colombia piensa de los desafíos de desarrollo, pero también hemos logrado que entiendan mejor a nuestro país y particularmente su diversidad, y que este es un país esencialmente de regiones. Lo siguiente que diría es, ya en mi estructura, digamos, de carrera previa, yo trabajé en algunos momentos en el Ministerio de Hacienda como asesor del despacho en los temas fiscales territoriales. Estuve en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Económicos, y tuve la oportunidad de ser ponente de varias leyes, plan de desarrollo, reformas tributarias, ley de zona franca, varias leyes económicas. Y luego en el Viceministerio de Desarrollo y en el Ministerio de Comercio, una experiencia más enfocada en la interacción con el sector privado, con la promoción de exportaciones. El banco tiene entre uno de sus pilares esencial, desde que nació el banco en el año 59, la integración económica regional. Entonces, yo creo que el aporte también mío al directorio ha sido sobre la base de una experiencia práctica de lo que significa promover la integración internacional de un país y fomentarla, y en eso han sido discusiones en las que he tratado como director siempre de ser muy exigente con el banco en el sentido de recomendarles más acción, de pedirles o sugerirles nuevas rutas para asegurarnos de que ese es un tema
en el cual el banco se mantenga activo. Esa fue una de las razones por las cuales el banco se creó. Se creó para ser un puente hemisférico, para fomentar el intercambio económico y comercial dentro de la región. Y obviamente tenemos 61 años de experiencia en esto, pero siempre lo podemos hacer mejor. Entonces, y siempre hay un desafío nuevo. Yo a veces cito en el directorio estas, por ejemplo, a Krugman cuando dice que el comercio siempre está cambiando. El comercio que tenemos hoy no es el de hace una generación ni el de hace un siglo. El comercio siempre está cambiando y eso nos exige a nosotros como banco actualizarnos. A pesar de que el tema sea el mismo, las estrategias tienen que irse actualizando. Por ejemplo, no es lo mismo la estrategia comercial en el 2015, cuando cayeron los precios de los commodities y cayeron casi 50%. Recuerden que Colombia perdió casi el 50% de sus exportaciones en menos de 12 meses por la caída en los precios del petróleo y mucha parte de la región tuvo ese gran choque y eso propició una cantidad de desajustes macroeconómicos en la región. O el año pasado, cuando tuvimos el año de la pandemia y el comercio global se fracturó. Y hoy estamos frente a otra realidad en comercio. Y eso obliga a que el banco tenga que estar reflexionando sobre sus estrategias y cómo actualizarlas. Por ejemplo, hoy el banco está tratando de afinar su estrategia de cadenas regionales de valor en la región, que vamos a lanzar justamente en Barranquilla en un par de semanas cuando vayamos a la asamblea virtual que tendrá su centro de transmisión desde Barranquilla, y ese será uno de los temas. Entonces, ahí es donde yo creo que la experiencia personal de cada director, yo tengo colegas que tienen experiencia en áreas de desarrollo distintas, que aportan su visión constantemente al directorio, y eso ayuda a que los documentos, las estrategias del banco tengan más sintonía con las necesidades de la región. Muchísimas gracias por su respuesta. Doctor Sergio, rescato tres apuntes de lo que usted señala. En un primer momento, bueno, yo soy profesora de ciencia política desde esa área, sí que es cierto que los territorios son diversos endógena y exógenamente, hacia adentro y hacia afuera, y usted lo manifiesta. Usted como colombiano entiende a Colombia a partir de su diversidad y el gran reto de su cargo ha sido a su vez hacer que los demás tracen puentes con Colombia también a partir de la gran diversidad mundial que hay. De hecho, usted lo explicaba en su columna, bueno, para quienes no saben, el doctor Díaz Granados también es columnista del diario El Portafolio, para que lo lean semanalmente. En su columna, las respuestas multilateral, y es evidente que en especial en este momento de crisis sanitaria global, la respuesta no está en un solo lugar, no está en un solo territorio, ni hacia adentro ni hacia afuera. Otro tema realmente relevante para esta charla que estamos teniendo el día de hoy es la referencia que usted hace a por qué nace el BID como un puente hemisférico. Y eso es una frase que nos encanta y que esperamos que nuestros estudiantes que están hoy conectados y también los profesores entiendan que Uninorte Global lo trae a usted hoy especialmente para poder desarrollar aún más eso, que lo vamos a hacer en siguientes preguntas, pero tener muy claro que el BID no es de un solo lugar. El BID está asentado en Washington, pero no es de un solo lugar. Y en un tercer apunte, diría que estamos encantados de que Barranquilla sea la sede de la próxima asamblea. Desafortunadamente no se pudo hacer presencial, será virtual, pero como usted bien lo señala, igual seremos el punto desde el cual se transmitirá. Nos encantaría que nos contara eso, porque de hecho ese es el nombre de esta charla, Washington y Barranquilla, dos ciudades que parecen disímiles, y una es el centro del poder mundial y la otra es una ciudad intermedia en Colombia, hombre, pero hoy tienen lazos de afecto gracias al BID. Entonces nos encantaría que nos comentara sobre eso. Permítame comenzar con una anécdota de pronto hasta geográfica e histórica. Las dos ciudades tienen algo muy parecido, las dos son ciudades de río y las dos están próximas al Océano Atlántico, en nuestro caso al Mar Caribe y ellos al Océano Atlántico. Son dos ciudades que nacen después de los procesos de independencia, realmente, desarrollan después de los procesos de independencia. Ahí hay unas grandes coincidencias entre las dos ciudades, en la geografía y en la historia. Hay una relación del banco con Barranquilla histórica, no es reciente, es una relación histórica. El banco ha estado presente en muchas actividades en Barranquilla. En 2011, por ejemplo, el banco lanzó la iniciativa de ciudades sostenibles, y fue la primera apuesta del banco, y eso nació justamente de un mandato de la Asamblea de Gobernadores en Canadá, de trabajar más con las ciudades, porque el banco trabajaba mucho con los países,
y poco con los gobiernos nacionales. Había hecho algunas operaciones a lo largo de 50 años, más o menos. Para el año 2011 el banco tendría 52 años de existencia en ese momento. Y había un récord de operaciones con ciudades, pero no una iniciativa comprensiva para entender las ciudades y cómo ayudarles mejor. Y cómo alinear todo el conocimiento del banco a las ciudades. Entonces, el banco lanzó esta iniciativa en el 2011 y escogió 5 ciudades a nivel de América Latina y el Caribe, y Barranquilla fue una de ellas. Y allá lanzamos en el 2011, ahí me tocó ir casualmente, yo nunca lo supe, que iba a terminar en esta posición. Yo fui como ministro de Comercio a acompañar el lanzamiento de la iniciativa Barranquilla. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle la visión de desarrollo desde lo local, desde lo global. Y el banco tiene un gran convencimiento, apoyado en el rigor, apoyado en la investigación, de que este siglo es un siglo también de ciudades, que parte de este renacimiento económico del siglo XXI, de esta mayor conectividad, de una mayor interacción comercial, tiene un gran soporte en las ciudades. Estoy hablando entonces del año 2011, comenzamos con esta estrategia. En el año 2015, recuerdo que le propuse al directorio del banco, ¿por qué no vamos a Barranquilla? Vamos a Colombia y vamos a ir a 3 ciudades, a visitar 3 ciudades, entre esas Barranquilla. Barranquilla no estaba como en el radar de nadie en ese momento, pero ya sabíamos nosotros los colombianos de lo que viene haciendo la ciudad de recuperación en la parte fiscal, de recuperación de espacio público, de mejoramiento de su infraestructura social, particularmente de salud y educación. Me acuerdo que hablé con la hoy gobernadora y en esa época alcaldesa Elsa Noguera, nos recibió allá en la Intendencia Portuaria, que estaba recién recuperada, y tuvimos una oportunidad de hablar sobre la situación fiscal de Barranquilla en ese momento y ver la ciudad cómo se había proyectado, pero sobre todo cómo había hecho un buen uso de la cooperación técnica del banco en el programa piloto de Ciudad Sostenible que se había lanzado 4 años antes en el inicio de su propio mandato como alcaldesa. Entonces eso fue muy importante para el directorio porque pudimos apreciar de primera mano que la relación del banco con las ciudades podía irse mejorando con el tiempo y ser sobre todo mucho más intensa. Avanzo rápido y vamos al 2021. Cuando propusimos en el 2017 la idea de Barranquilla y 2018 en Mendoza, la gente dijo, nos parece bien Barranquilla, tenemos como ya una idea de una ciudad que está en transformación. Yo creo que para el branding de Barranquilla, este evento es un evento, aunque sea virtual como lo vamos a tener por razón de la pandemia, es una gran oportunidad para que la ciudad sea expuesta de mayor manera, sea más comprendida en 48 países que son socios del banco. Es una oportunidad para el alcalde, para la gobernadora, de explicar qué está pasando en Barranquilla, qué pasa en el Caribe, cómo estamos viendo desde la región el mundo, la pandemia, la reactivación, la recuperación verde, la apuesta por la biodiversidad. Y esos mensajes que den nuestros líderes locales en esta asamblea, va a escucharlo ministros de Hacienda, ministros de Desarrollo, agencias de cooperación, donantes internacionales. Creo que les sirve mucho a la ciudad y obviamente es una estación de inicio, no es un punto de llegada. Yo no veo la asamblea como algo que comienza y termina en una fecha, es un proceso que yo aspiro destape nuevas cosas para la ciudad de Barranquilla, para la gobernación del Atlántico, para la región Caribe, que nos dé oportunidades de mejores conversaciones. Y yo creo que los 2 días claves para que ustedes se conecten y los estudiantes se conecten, particularmente en lo que tiene que ver con la ciudad, es el día 15 y 16 de marzo, que vamos a estar con la red de ciudades del banco. El alcalde de Pumarejo la va a instalar. Vamos a tener al presidente de la Asociación de Capitales de Colombia, Socapitales, también presente ahí. Por supuesto, el presidente Duque es el que va a abrir el evento. Estará el presidente del banco, nuestro equipo de ciudades y alcaldes de otras partes de América Latina y el Caribe y del mundo participando y discutiendo cómo lograr una reactivación económica a partir de las ciudades. Tiene un gran aporte que hacer en el proceso de reducción de pobreza y ampliación de clase media, luego de este desastre que ha sido la pandemia, este túnel tan largo que hemos tenido que ha afectado a nuestras economías. El banco calcula en 44 millones de pobres, América Latina solamente en este último año, más de 52 millones de personas que han dejado la clase media. Entonces tenemos que preocuparnos porque esa recuperación llegue rápido, pero eso va a pasar en las ciudades y es porque América Latina, el 85% de su población vive en ciudades. En un país como Colombia, la gran respuesta a la reactivación va a estar en lo que hagamos, especialmente en las ciudades en el corto plazo. Por supuesto, hay que pensar en una recuperación rural, en la reactivación y en la conectividad del mundo rural. Eso es otro tema que estará también presente en el banco y es la brecha digital y cómo cerrarla. Y esa brecha mayormente se explica en el mundo rural. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad con la Asamblea para
ver lo que hemos hecho con Barranquilla, pero hay que imaginarse una nueva relación banco-ciudad, una relación mucho más profunda, mejor estructurada. El alcalde ha hecho unas propuestas, el Ministerio de Hacienda las está analizando, el banco también las está mirando. Yo creo que vamos a tener un par de anuncios interesantes. No puedo avanzar más porque no quiero chiviar a las autoridades, como dicen localmente, pero creo que va a haber buenos anuncios para Barranquilla desde el banco, y yo creo que vamos a poder ver, digamos, una estrategia nuevamente en el tiempo para la próxima década de trabajo conjunto entre el banco y la ciudad, definitivamente. Doctor Sergio, dice usted, viene el siglo de las ciudades y lo tiene claro usted y lo tiene claro el BID, lo cual a nosotros como barranquilleros nos emociona. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted la llegada a la presidencia de Biden? ¿Cree que realmente va a llegar a tener algún impacto en sus relaciones bilaterales con Colombia? ¿Cree que sí va a haber algún tipo de transición a partir de lo que veníamos, que eran los años de Trump? Usted es un hombre experto en esas cuestiones, ha ocupado diferentes cargos y hoy está en una posición que le permite ver todo el abanico de alternativas que se pueden dar. ¿Cuál es su opinión, aprovechando que estamos en la cátedra Estados Unidos, sobre este tema? Tengo ciertas restricciones para emitir opiniones sobre el gobierno americano por mi propia vinculación con el banco, y Estados Unidos es uno de los socios principales del banco, pero en general diría, yo creo que Estados Unidos ha hecho un trabajo histórico desde Eisenhower y del presidente Kennedy, que fueron los primeros en darle el impulso a la creación del banco. Desde entonces el banco es como lo dije al comienzo, un puente hemisférico que ayuda a mantener un diálogo y una comunicación coordinada entre los países de la región, y por supuesto en el tiempo el banco fue adquiriendo nuevas membresías de países interesados en contribuir al desarrollo de América Latina y del Caribe. Me refiero a Europa y países de Asia. Yo siento que cada administración americana le ha puesto un tono en la historia a la relación con el banco. Voy a citar 2 o 3 casos que yo creo que son importantes para entenderlo históricamente, cómo el banco ha ido, por supuesto, en función también de las necesidades de la región, teniendo en el gobierno americano un muy buen socio en la potencialización del banco, y yo estoy seguro que esta administración no va a ser la excepción. Quiero recordar, por ejemplo, cuando se creó el Fondo Multilaterales de Inversión, el FOMIN 1, eso fue en el gobierno del presidente George Bush Sr., padre, comienzos de los 90s, finalizando el gobierno de Reagan, comenzando la primera administración y la única administración del presidente George Bush padre. Ahí se creó un fondo multilateral que administró el BID, llamado el FOMIN 1. Y ese fondo le permitió crear una institución que es absolutamente sui generis en instituciones multilaterales, en estas instituciones financieras internacionales, y era un laboratorio de innovación, de comenzar a entender la dinámica social, cómo trabajar más por las personas menos favorecidas, las poblaciones más vulnerables y geográficamente más apartadas. Entonces se hizo el FOMIN 1, el FOMIN 2, y llegamos al FOMIN 3, que lo rebrandeamos como BitLab en Barranquilla en el 2018. Si ustedes recuerdan, hicimos en octubre del 18 un gran evento en Barranquilla que se llamó el Foro MIC, que fue una preparación para el pabellón, para nuestro Puerta de Oro, para nuestro pabellón de convenciones, y para preparar la ciudad para eventos cada vez más grandes internacionalmente hablando. Y ese año, en el 2018, en Barranquilla, relanzamos BitLab. Y eso es parte de la alianza de Estados Unidos con el banco. Eso tiene la impronta de lo que Estados Unidos quería, trabajar con el banco, trabajar por las personas más vulnerables en América Latina y el Caribe. Posteriormente hemos tenido iniciativas como las de migración en Triángulo Norte. De hecho, el vicepresidente Biden estuvo en el banco en el año 2015, 2016, si no me falla la memoria, como vicepresidente de la administración Obama, para apoyar la iniciativa de apoyo a los migrantes para el Triángulo Norte, para los países del Triángulo Norte centroamericano, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esa fue una iniciativa que la trabajó el banco con el concurso de los Estados Unidos. Cuando fuimos, por ejemplo, a Busan, en Corea, en el 2015, que allá tuvimos una delegación importante de Barranquilla también en Corea, cuando hicimos el Burst Out para la ventanilla del sector privado, para ayudar a que el banco financie más sector privado y ayude más a la inversión privada en América Latina y el Caribe, Estados Unidos también colaboró en ese proceso, ayudando a que otros socios entraran y colocaran más capital también. Entonces, Estados Unidos siempre ha movido la agenda a favor del banco, porque esta institución, que tiene ya 61 años, ha sido un activo importante en esta relación, más allá de quien ocupe la presidencia en un momento determinado. Obviamente, cada realidad, cada entorno, cada momento histórico
pues nos va poniendo distintas exigencias. Y obviamente hoy estamos en un momento muy complejo en la región, tal vez el peor económicamente hablando en 200 años, y tal vez el momento más difícil que el banco ha tenido que enfrentar. Estas instituciones trabajan con estrategias institucionales programadas a 5 años, con estrategias para países, para sectores, y esto hay que revisarlo rápidamente para ver cómo ajustamos el banco a los requerimientos de los socios y particularmente de los prestatarios del banco, de los 26 países de América Latina y el Caribe, que requerimos un banco que sea una compañía en el viaje de salida del túnel pandémico. Entonces, yo reflexionaría diciendo, yo creo que hay temas importantes de la administración Biden en sus primeros días que a nosotros nos deben dar tranquilidad, y lo digo como colombiano, en el sentido de fortalecimiento de la estrategia multilateral. Vemos una administración que está interesada en el multilateralismo y eso nos va a ayudar también a nosotros. El banco es una institución multilateral que tiene su sede principal en Washington, es el único banco regional en Washington, es el único banco que además el 51% del capital es de América Latina y el Caribe, es el banco regional más antiguo de todos los bancos regionales y es una apuesta que fue hecha entre líderes norteamericanos y líderes latinoamericanos. Yo creo que esa trayectoria histórica va a servir en un año como este para poder avanzar. Obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, no son decisiones que pasan de un día para otro, requieren tiempo de cocción, también requieren de paciencia y especialmente en la evaluación y monitoreo que hacen los medios de comunicación, porque a veces es fácil decir no pasó nada, cuando un pequeño paso es un gran paso para una institución como esta. Porque, como yo insisto, como se toman las decisiones, involucran las tesorerías y los contribuyentes de 48 países. Las decisiones no se pueden tomar rápido, no se toman rápido. En el caso de estas instituciones, se toman de manera lenta, pero se toman de manera segura. Entonces, llevamos hoy, por ejemplo, 30 años trabajando en un laboratorio de innovación único en una institución como esta, que es el BitLab, 30 años de evolución desde los 90s, y esa institución se hizo con el concurso de Estados Unidos. Tenemos hoy una unidad de migración muy fuerte en el banco, que Estados Unidos acompañó también, en la administración anterior la acompañaron en ese esfuerzo. Hoy la gerencia de un colombiano justamente para la región, para América Latina y el Caribe, y el banco le apuesta fuerte a un tema que es emergente y que es duro como el tema de migración. ¿Qué creo yo que viene ahorita? Y yo no quiero poner una bola de cristal enfrente ni tampoco ponerme en el papel de anticipar los movimientos, las decisiones de los socios, pero yo creo que lo que es evidente es que la región está en muy mal estado. Eso es evidente. Es evidente que se cayó el comercio, es evidente que aumentó la pobreza, es evidente que aumentó el desempleo, es evidente que aumentó la brecha digital entre el mundo rural y el mundo urbano, que vamos a tener un año crítico en el tema de educación. Ustedes mejor que nadie lo saben, son una universidad que ha tocado ajustarse a esta realidad. Ahora imagínense los colegios de primaria o de secundaria en el mundo rural, imagínenselo no solamente en Colombia, imagínenselo en Guyana, en Surinam, en Belice, en Brasil, en cualquier parte de América Latina y el Caribe. El reto es muy grande. Y yo creo que la necesidad es tan supremamente fuerte que los socios no nos queda otro camino que trabajar para ver cómo respondemos a esto mejor. ¿Cómo lo vamos haciendo? Eso va a tardar un tiempo, unas semanas, unos meses, pero yo creo que vamos a llegar necesariamente a eso. Ahora bien, creo yo que hay unos temas en los mensajes que ha dado la administración Biden que sintonizan con lo que el banco está haciendo. Por ejemplo, ellos dicen, regresan al Acuerdo de París con un asesor enviado de alto nivel como el secretario Kerry. El banco está en esa agenda, muchos de los países, Colombia está en esa agenda. Colombia lanzó hace 3 meses y de una manera muy audaz el presidente Duque una reducción del 51% en las emisiones de gases de efecto invernadero antes de que finalice la década y descarbonización a 2050. Es una meta ambiciosa, eso exige un plan de acción para el país y ese plan de acción tiene que ser acompañado por los multilaterales y también en eso está Estados Unidos, de manera que ahí hay coincidencias como en ese tema, hay coincidencias en el tema migratorio. Colombia hoy yo diría, es la regla de lo que debiera ser una política migratoria moderna y es recoger al irregular y entender con rigor que si nosotros recogemos a los migrantes, por Dios, Barranquilla es una ciudad de migrantes. Mi abuelo también era migrante y entró por Barranquilla. Es un país hecho de migrantes, como lo es Estados Unidos, pero el estándar de migración hoy lo puso Colombia, reconocido por Filippo Grandi, reconocido por Naciones Unidas, reconocido por la Unión Europea, por los propios Estados Unidos, por el propio secretario de Estado Blinken. Entonces, el banco está en la estrategia de inmigración, Colombia está en la estrategia de inmigración moderna, no ahora, no recientemente.
desde que llegó el gobierno del presidente Duque. Entonces, aquí tenemos otro tema que nos conecta. Y así van apareciendo asuntos que nos van a ir conectando la agenda de Estados Unidos, de Colombia, de otros países de América Latina y el Caribe que la tienen también. Entonces vamos a los temas de resiliencia y adaptación al cambio climático, podemos ir a los temas de género y diversidad, temas muy importantes para la administración americana, también lo es para Colombia, también lo es para el banco. Vamos a ver esos temas reflejados en la agenda en Barranquilla. Queremos ver mucho más empoderamiento femenino. Si va a haber reactivación, es con incorporación de la mano de obra de la mujer en América Latina o no habrá reactivación. Porque la mayoría de los empleos que se están generando hoy son para hombres y no son para jóvenes además. Entonces tenemos un problema cuando uno monitorea la generación de empleo en este momento, 60% del empleo que se está ofreciendo a nivel de la región va para hombres mayores de 35, mayores de 40 años. Ni los jóvenes ni las mujeres están ahí. Entonces eso es preocupación del banco, es preocupación del gobierno y también es preocupación de los Estados Unidos. Entonces yo creo que en la medida que nos focalicemos en cuáles son los temas en los que estamos alineados, ahí vamos a encontrar la manera de hacer las conversaciones y los empoderamientos y los reforzamientos que hay que hacerle a este tipo de instituciones. ¿Qué tipo de reforzamientos? Tenemos que buscar la manera de ser mucho más eficientes, dar más capital a la región. La región va a requerir más dinero en los próximos años y el banco tiene que estar listo para acompañar la región con mejores tasas, mejores plazos, mejores créditos, más crédito subnacional, por ejemplo, más crédito en moneda local, mayor acompañamiento técnico y de cooperación no reembolsable, y por esa vía ayudar a que la región salga más rápido del túnel en el que nos hemos metido, que hoy no se le ve luz. Es un túnel pandémico largo y doloroso, y para nosotros, obviamente, como región, más con los procesos que estamos viviendo. Doctor Díaz Granados, ha mencionado usted 3 cuestiones sumamente importantes que me gustaría profundizar, no sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que al final nos queda algo así como 15, 20 minutos de conversación. Al final vamos a recoger algunas preguntas del público, entonces las pueden escribir ahí en el chat de YouTube de Uninorte Académico y con gusto vamos a transmitírselas aquí al doctor Díaz Granados. Volviendo con nuestra conversación, usted menciona algo que es triste, pero es un reto para intentar resolver lo más pronto posible, y es la brecha digital entre lo rural y lo urbano, y lo vivimos nosotros mismos como profesores en la academia, se ha sentido duramente, dependiendo de las herramientas digitales con las que cuenta un alumno, así será su desarrollo y su rendimiento en estos momentos de virtualidad. Y no solo hablamos de las herramientas de lo que se conoce como hardware que puedan tener los estudiantes, sino además de la conectividad de la que goce, que ya no depende ni siquiera del mismo estudiante. Podría tener el mejor computador y si en su zona no hay una cobertura, pues es lo mismo a nada. Ese tipo de nuevos retos que ya venían, no son nuevos. Yo allí me equivoco, ya venían. Lo que pasa es que este túnel pandémico los ha acelerado y los ha puesto en primera línea en el orden de prioridad que debemos tener todos los sectores para intentar resolver. Otro tema muy interesante es el nuevo trato que se le dará a los venezolanos en Colombia. Y usted en una columna que a mí me gustó mucho decía algo que es muy cierto: los venezolanos serán el pilar fundamental de esa nueva relación que se debe tejer con Venezuela. Es decir, ellos, ese capital humano, será de lo más útil en la medida que nuestras relaciones internacionales con el país vecino avancen. Y la tercera cuestión sobre la que quisiera conversáramos más, y en especial siendo yo mujer, es eso: no hay reactivación si no hay incorporación femenina en la mano de obra. Eso es definitivo, y hoy están surgiendo estudios muy rigurosos, tanto de la academia como en el ámbito comercial, que explican la necesidad de la incorporación de la mujer. Es absolutamente imperativa, ya no es un tema ideológico, sino imperativo en la medida de querer buscar esta reactivación económica que tanto necesita Latinoamérica hoy. Entonces me gustaría escucharlo en esos 3 temas antes de pasar a las preguntas del público. Perfecto, Katy. Mira, yo diría que lo de brecha digital es muy cruel, porque ya América Latina, como tú lo decías, tenía una situación, digamos, generada que se venía corrigiendo lentamente. Un país como Colombia tiene unas coberturas en 2G y en 3G razonables.
sabemos que ese tipo de conectividad es insuficiente para la educación, para la salud digital, para el trabajo digital, para el trabajo remoto. Entonces tenemos una urgencia de crecer en 4G, una urgencia de crecer a 5G. Yo creo que ahí vamos a ver anuncios también en la Asamblea de lo que queremos hacer para ayudar a que Colombia cierre rápidamente esa brecha digital. Colombia además tiene, ustedes lo saben, una gran dificultad geográfica. Y cuando a veces toca explicar esto en foros internacionales, la gente a veces se imagina a Colombia como una mesa de billar. Y luego a ustedes se les olvida que ahí tenemos no una, sino 3 cordilleras, y que tenemos casi 35 millones de personas metidas en pliegues de la cordillera. Pero además tenemos medio país es selva o es cornisa de la Orinoquía. Y ahí tenemos 2 millones de personas esparcidas en un espacio geográfico que es el tamaño de Francia. Entonces, cuando uno ve la complejidad geográfica de Colombia también y los desafíos que tenemos en la parte de conectividad, el banco ahí quiere moverse rápidamente. Creo que el gobierno hizo una acción rápida, urgente, que era fomentar programadores. Es clave en esto, porque lo que hace, ya lo hemos dicho muchas veces en distintos foros, y es bueno no cansarse de repetirlo. La pandemia, como tú lo dijiste, aceleró la transformación digital. Más allá de la digitalización, que es tener un computador o un software o una conexión a Internet, la transformación digital entendida como un proceso cultural, donde las organizaciones, los sectores, tenemos que entender la nueva forma en que la gente va a trabajar y va a generar empleo en los próximos años, va a requerir un esfuerzo descomunal. Yo creo que el banco está haciendo un esfuerzo tanto hacia adentro, en lo que corresponde a la transformación digital. La silla de Colombia, ha sido muy exigente con el banco en el sentido de pedir cada vez más esfuerzo en transformación digital. Nosotros quisiéramos que mucha de la gente que está en Estados Unidos viniera a trabajar a América Latina. Yo creo que el banco del siglo XXI, esa es nuestra posición personal, el banco del siglo XXI es un banco que no puede estar totalmente encerrado en Estados Unidos, tiene que venir a la región más. Y el banco lo ha venido haciendo gradualmente, y yo creo que lo ha hecho bien, lo ha construido gradual y paso por paso. Ahora esto se va a acelerar. Y igual hay que trabajar en eso con la región, hay que ayudar a la región a que también acelere su proceso de transformación digital, que incluye el acceso a los equipos, que incluye la conectividad, que incluye los soft skills o las habilidades blandas para usar la transformación, la digitalización, pero sobre todo la transformación digital en el sentido de cultura digital. Yo creo que ahí vamos a tener un gran reto en los próximos años, y eso el banco va a estar, yo creo que más comprometido que nunca. En el punto de la migración venezolana, que dicho sea de paso, los fenómenos migratorios van a seguir creciendo en la región. De Venezuela, Centroamérica, va a ser probablemente entre Haití y Dominicana, va a pasar en muchas partes, va a pasar desde Colombia también, van a emigrar probablemente colombianos a otros países también. Entonces Colombia tiene una vocería y una responsabilidad dentro del banco, y es que el banco cada vez tenga una mejor estrategia frente a migración. Entonces el banco comenzó gradualmente a hacer operaciones para migración en los últimos 10 años, luego hicimos una iniciativa concreta para Centroamérica, pero en 2018, cuando la crisis venezolana tocó, digamos, ya niveles alarmantes, afectando no solamente a Colombia, que nosotros fuimos el país que numéricamente más recibió. Otros países recibieron proporcionalmente más, como el caso de Guyana, pero Colombia recibió el mayor volumen, nominalmente hablando. Y las ciudades nuestras, particularmente Barranquilla y Cúcuta, fueron de las mayores que absorbieron, Barranquilla especialmente y Cúcuta, proporcionalmente sobre la ciudad. No fue Bogotá, como erróneamente algunos dijeron. Bogotá recibió un número importante, pero proporcionalmente Barranquilla es de las ciudades con mayor número de migrantes asentados. Igualmente Cúcuta y Santa Marta. Y otros pueblos en el Caribe de donde salieron los colombianos gradualmente, eso no se nos puede olvidar, durante casi 40 años a buscar trabajo en Venezuela. Muchos de los que están regresando son hijos, nietos o bisnietos de colombianos, de alguna u otra forma. No se nos puede olvidar tampoco eso. De manera que el regreso de ellos, por la razón que haya sido, obligó al banco a pensar en una estrategia. Nosotros lanzamos en el 2018, me acuerdo mucho estando en Nueva York, en Naciones Unidas, con el presidente Duque, con el presidente Moreno, la idea de un fondo del banco para apoyar la migración. Aquí estuvimos en febrero del 2019 nuevamente con el directorio, reunido con el canciller de esa época, con Carlos Holmes, que en paz descanse, hablando de por qué el banco tenía que crear un fondo de migración,
¿Por qué el banco tiene que tener una unidad de migración? Porque estamos viendo un problema que no es de una coyuntura, es un problema que va a durar mucho tiempo en América Latina. Y va a haber migración por razón de pobreza, como la que está pasando en Venezuela, de procesos hiperinflacionarios, que es un impuesto a las personas más pobres, que les confisca el salario. El salario hoy en Venezuela no llega a los $2, que la gente tiene que emigrar necesariamente. Como fue las migraciones probablemente en el siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa, producto de procesos hiperinflacionarios. Pero también va a haber migración por crisis políticas. Y también va a haber migraciones y desplazamientos por problemas de cambio climático. Un huracán como el de Eta y Iota, que prácticamente devastó el centro de Honduras, ha puesto mucha gente en Honduras a migrar. Cuando vemos las imágenes en los noticieros de la migración centroamericana, eso hay que conectarlo con fenómenos de cambio climático. De hecho, mirábamos números en el banco de la migración a finales de los 90 a Estados Unidos y muchos llegaron por problemas de orden público, de violencia en Centroamérica, pero también por los huracanes que afectaron la producción cafetera y bananera de Centroamérica. La gente se quedó sin cómo comer, con hijos pequeños. ¿Qué hace la gente? Pues migrar. Y automáticamente es una respuesta lógica de supervivencia. Lo que tenemos que hacer los gobiernos no es endurecer, sino es acoger y organizar. Porque al final del día el migrante no le quita el trabajo a nadie, el migrante llega a consumir más y a generar más empleo, y si él adquiere un empleo formal, ese empleo formal le va a dar un ingreso y ese ingreso le va a dar una capacidad de consumo. El 70% de los empleos en Colombia depende del consumo. Si nosotros queremos generar empleo, tenemos que aumentar también el consumo. Y el consumo va a llegar por cuenta de ese empleo formal. Si lo coge un venezolano, lo coge un colombiano, es indiferente. Lo importante es que pueda hacer al empleo formal. Yo creo que ahí está la gran valentía del gobierno de crear el instituto temporal, el TPS para venezolanos. Es que se puedan incorporar formalmente, es que les paguen lo que les tienen que pagar, es que tengan seguridad social, es que aporten a pensiones, que eso es bueno para todo el país. Y eso nos va a ayudar a que el país crezca, tenga una reactivación más rápida. Eso lo sabemos por el rigor científico de quienes han hecho el trabajo. El banco es consciente de eso. El banco va a ayudar en eso. Entonces tenemos una unidad de migración creada, y eso ha sido en estos últimos 2 años, una unidad de migración creada, una estrategia de migración, un fondo para migrantes, y en Barranquilla vamos a tener una muy buena conferencia del presidente Duque, del presidente del banco, de la ministra de Cooperación de Canadá, para ir fomentando la ronda de mitad de año, el Pledging Conference del sector privado para que ayude, porque la brecha que hay entre lo que ha recibido un migrante en Europa, lo que ha recibido un migrante latinoamericano en Latinoamérica es realmente 10 veces menos. Y éticamente eso no es soportable a nivel global. Y por eso el banco tiene que levantar la voz en esto. Y lo vamos a levantar desde Barranquilla, que es una ciudad que ha recibido migración. Ese será uno de los eventos que tendremos. Vamos a conectar esos eventos académicos con la agenda de explicación a nivel global que tenemos que tener. Ahí Barranquilla tiene algo que mostrar, algo que decir. El alcalde además tiene cosas que mostrar de lo que ha hecho la ciudad por su propia cuenta, lo que ha hecho el gobierno acompañando al alcalde, pero necesitamos también más ayuda internacional para avanzar en eso. Yo creo que en el segmento de venezolanos o de migrantes, para decirlo de alguna manera mejor, de migrantes en general, de migración en general en América Latina y el Caribe, vamos a tener buenas reflexiones también en la Asamblea. Lo de mujer es obvio, ya lo hablamos. Yo creo que tenemos un gran problema en la reactivación, que ya es un problema heredado. Tenemos una diferencia en el ingreso, mujeres haciendo el mismo trabajo que los hombres, recibiendo menos por la condición de mujer. Eso venía así antes de la pandemia. Una tasa de desempleo que típicamente casi a veces, a algunos puntos, el doble que la del hombre. Entonces, el mismo empleo se prefiere hombre que se prefiere mujer. Si la mujer está en una edad en que puede tener hijos, eso comienza a crear un sesgo automáticamente en la selección. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que romper. Y cuando nos cae esta pandemia y nos pone a retroceder tanto, es cuando más tenemos que hacer la reflexión. Por eso el banco se paró la mañana del jueves para hablar de este tema en particular. Tenemos que hablar de este tema en particular, porque la reactivación tiene que darse y se va a dar, sí, solo si somos capaces de generar empleos para todos, incluyendo las mujeres, y para dar oportunidades, incluyendo los jóvenes. Es doble dígito en comparación con la tasa de desempleo. O sea, está 2 veces por encima de la tasa de desempleo, la de los jóvenes. Entonces, yo creo que ahí tenemos como pilares claves de la conversación en Barranquilla,
Y yo creo que esto va a ser un poco como el tono y la forma como vamos a ir abordando. Y sobre estos temas es que el banco tiene que pensar cómo reorganiza sus instrumentos, cómo los ponemos mejor y cómo los alineamos mejor a este tipo de exigencias. Doctor Díaz Granados, le agradezco un montón la claridad con la que ha explicado esos tres temas. Rescato la cuestión que menciona sobre el laboratorio o la unidad de inmigración, me parece interesantísimo, aprovechando las últimas medidas también que ha tomado el gobierno, que en definitiva no van sino a consolidar nuestras relaciones con Venezuela, y los venezolanos evidentemente vienen a aportar a la economía colombiana. Ya para ir cerrando, tengo acá preguntas en el chat de estudiantes y bueno, acuérdese cuando usted era un alumno universitario que todavía no había todavía empapelado la ciudad con hojas de vida, no tenía ni idea. Con papel y lápiz tocaba en esa época. Bueno, los de hoy ya tienen iPad y todas esas cosas, pero siguen teniendo las mismas inquietudes y lo ven a usted en una institución que pareciera inalcanzable. Usted es Samario. Sabe bien lo que puede llegar a soñar un joven que es un joven o una joven que se imagina en ese tipo de espacios, y preguntan que dónde pueden llegar a buscar información sobre pasantías en el BID y si es posible, y les gustaría que contara un poco sobre cómo llegó usted allá. Vale, miren esto, lo primero, yo recuerdo perfectamente, no es porque haya sido hace poco, fue hace mucho, pero recuerdo perfectamente cuando era estudiante. Yo estudié Derecho en la Universidad Externado de Colombia y estudié todo mi colegio en Santa Marta. Y terminé el colegio en 1986, o sea, suficiente tiempo atrás. No había nacido yo, doctor Díaz Granados, no por hacerlo sentir mal, pero no había nacido yo. Y estoy seguro que el 99% de los que nos están viendo no habían nacido. Entonces, simplemente quiero con esto recordar que las preguntas a veces son las mismas, no importa el tiempo. A veces dicen que ¿qué es filosofía? Y filosofía es hacer preguntas o hacerse preguntas, eso es filosofía. Entonces las preguntas que uno tiene son casi siempre las mismas. O sea, yo ahora termino este ciclo y ¿qué sigue? Yo alcanzo este paso y ahora ¿qué me espera? La vida siempre ha sido una cadena de incertidumbre. Les aseguro que yo no sabía cuando salía del colegio dónde iba a estar hoy. Me lo pregunté. Pude haber imaginado quién sabe qué cosa. Pude imaginar que iba a ser piloto de avión. A mí me gustaban los aviones. Yo pensé que iba a ser piloto de avión, pero no estudié aviación. Y pensé a veces que me gustaban algunas cosas y resultó que no me gustaron. Pensé que iba a ser médico. Y me presenté para medicina y terminé estudiando Derecho. Y la vida le va planteando unos retos así de esa manera y uno va escogiendo. Y hay que dejar también un poquito que el espíritu responda, que la vocación responda. Y no tener una idea fija, porque a veces uno pone una idea fija y el espíritu como que no responde. Yo creo que la pregunta tiene que ser un poquito más hacia el corazón de cada uno. Y esa sería mi recomendación. Yo digo, yo tengo hoy 52 años, soy padre de 3 hijos. Tengo 3 hijos entre 15 y 10 años. Y disfruto cómo crecen. Y los dejo que ellos escojan sus opciones. Y trato de orientar donde es posible. Mucho menos de lo que a mí me orientaron, por ejemplo. Porque también eso hay una brecha generacional y los de hoy yo creo que tienen mejor cableado el que teníamos nosotros en el sentido de tomar decisiones. Tienen más acceso a información, tienen más oportunidades. Y recuerdo cuando llegué a la universidad, viniendo de provincia, en esa época era mucho más fuerte Bogotá. La diferencia que había entre la costa y Bogotá era muy grande. Yo siento que eso se ha ido bajando. Yo veo muchachos de la Universidad del Norte, de otras universidades públicas y privadas en la costa, los veo a la par con cualquier otra universidad en el mundo, con la misma capacidad de hacer preguntas, de hacer sugerencias, de cuestionar, de no ser autocomplaciente, de criticar, bien argumentados, tesis, antítesis, conclusiones, o sea, los veo bien estructurados. Yo creo que tienen ustedes por delante un mundo más fácil en el sentido de poder encontrar las cosas que quieren, de determinarlas mejor. ¿Qué veo yo en estos años? Un resurgir de los oficios que a mí me apasiona. Si yo pudiera tener tiempo libre hoy, pudiera regresarme, me gustaría ser carpintero, me gustaría ser cocinero, me gustaría hacer cosas que en el pasado nos las vendieron como oficios que no eran convenientes. Yo creo que el mundo, en la medida en que se va sofisticando, se va volviendo más complejo tecnológicamente, en la medida que vamos reemplazando mucho empleo de manufactura, pasamos mucho más a los servicios, el hombre se sofistica más, quiere mejores cosas. Entonces ve uno
carniceros en Estados Unidos, en Nueva York, premium. Y entonces, él puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, puede hacer cualquier cosa, pero cogió un oficio y lo hizo bien. Yo creo que los oficios hay que comenzar a valorarlos mejor y hay que comenzar a estudiarlos mejor. Hay un conocimiento que hay que gustar a valorarlo. Entonces yo creo que la respuesta a las preguntas existenciales tiene que estar muy atadas al espíritu, muy atadas a la vocación. Esa sería mi recomendación como general. Vamos a lo particular. Si alguien dice, no, yo estudié Relaciones Internacionales y me gusta es las instituciones financieras internacionales, quiero trabajar en eso. Hay muchas maneras de comenzar, hay muchas puertas de entrada. Usted quiere estar en la parte financiera o usted quiere estar en la parte de desarrollo. Si usted quiere estar en la parte financiera, comience a preocuparse por entender cómo funcionan los mercados, cómo se califican los riesgos, cómo una institución como esta puede preservar el grado de inversión, el grado de confianza, cómo pueden los gobiernos organizarse mejor fiscalmente. Entonces, por ahí hay un camino de entrada. Otro camino es el mundo de desarrollo. Entonces, no, es que ahí hay un área específica de desarrollo que a mí me interesa. Me interesa la inclusión de las mujeres, me interesa la inclusión de las personas afrocolombianas o afrodescendientes o indígenas al torrente económico de mejor manera como lo han hecho hasta ahora, que sigue siendo muy excluyente. Entonces, y uno tiene también que identificar cuál es mi vocación de desarrollo, dónde la pongo a funcionar. Típicamente estas instituciones reclutan gente joven, pero también tienen gente muy senior, tienen que valorar el conocimiento. Estos bancos tienen que proveer un conocimiento muy riguroso a los clientes. O sea, nosotros tenemos que volvernos exigentes con nosotros mismos para ofrecerles un servicio de calidad a los gobiernos que son cada vez más exigentes también con esa información. Entonces, yo creo que entrar a instituciones que son, digamos, no son muy grandes, muy exigentes, muy competidas, pero que también tienen que preservar un valor de paridad de género, distribución regional, invitar a otras personas, no solamente, digamos, de típica formato latino, sino afrodescendientes, indígenas, a ser parte y tener esa diversidad metida dentro de este tipo de instituciones ayuda mucho. Entonces yo creo que las instituciones están dando esa vuelta todo el tiempo, ajustándose a los nuevos tiempos. Hay programas del banco, como Young Professionals, que le pueden entrar a la página web. Hemos tenido muchas visitas de la Universidad del Norte en el pasado. Yo lo podemos organizar con ustedes, Katy, en cualquier momento, hablar con los equipos que hacen la selección en el banco, bien sea en Bogotá, bien sea en Washington o en otra parte en América Latina, para mantenerlos actualizados. Se pueden presentar, pueden competir. He visto varios estudiantes de la Universidad del Norte hacer pasantías en el banco y quedarse en el banco trabajando. Al menos Excelente. Dos que yo recuerdo que están trabajando hoy, que hace unos años eran estudiantes que se presentaron al banco, son young professionals y algunos de ellos ya están trabajando en áreas específicas del banco, en secretaría, en infraestructura, ya están vinculados al banco en sus funciones, ¿no? Secretaría, por ejemplo, es un área compleja del banco que maneja toda la parte documental y de decisiones. Allá hay egresados de la Universidad del Norte. En el área de infraestructura del banco hay egresados de la Universidad del Norte. Estudiantes de hace unos años de facultades de Relaciones Internacionales que están hoy ahí. Entonces yo creo que no por hacer la regla, pero algunos que tengan realmente esa vocación o ese interés, con seguridad que si se preparan para ello, van a poder encontrar en algún momento alguna oportunidad para el ingreso. ¿Cómo llegué yo? Yo creo que es un camino, como les digo, a veces no le salen las oportunidades porque se vuelve una secuencia lógica. Yo llegué aquí porque tenía una experiencia pública y privada previa, como tú lo señalaste en el saludo inicial, y que me ayudó a que esté aquí. Muchos de mis colegas son ministros, pues embajadores en esta posición. Y tenemos una visión, y tratamos de tener una visión comprensiva del país. Tenemos que entender cómo funciona esta institución. Pensemos que esto es un carro. Yo tengo que preocuparme que el carro el motor esté bien y tenga gasolina para poder viajar. Yo tengo que preocuparme que el banco tenga grado de inversión y tenga plata para poder ayudar a los países. Y tengo que preocuparme también de la dirección en la que el carro va. Entonces, yo entiendo que mi rol acá es entender para dónde va Colombia y hacer ese aporte dentro del directorio del banco, para que el banco, la dirección que lleve sea similar a la que lleva Colombia y nos podamos encontrar. Puede que haya temas que el banco tenga que nosotros no tengamos y que tengamos otros que recostarnos a la agenda del banco. Y habrá temas que la agenda de Colombia las tiene avanzadas y el banco tiene que pegarse a la agenda de Colombia. Porque al final del día el banco no es una entelequia, no es una cosa que está en el espacio sideral. Es producto de los países que hemos creado el banco.
Entonces tiene que haber una sintonía constante. Por eso, yo no lo dije al principio, pero lo explico brevemente ahorita. El banco tiene una estrategia institucional con unas áreas muy marcadas de trabajo, con unas áreas transversales. Y esa estrategia institucional, que es la de todo el grupo BID, se aterriza en una estrategia para el país, o sea, una estrategia para Colombia, y se articula en una estrategia de carácter sectorial. O sea, nosotros tenemos una estrategia vigente del 2019 al 2022, y cada año negociamos un envelope financiero para Colombia que tiene que estar conectado con todo eso, con lo que quiere el gobierno y con lo que el banco sabe hacer. En Barranquilla tendremos justamente una reunión para esto, para definir 2021-2022. ¿Dónde el banco puede ayudar a Colombia? ¿Y cuáles son los temas que Colombia quiere? Nos vamos a encontrar en cambio climático, nos vamos a encontrar en migración, nos vamos a encontrar en empleo para la mujer, nos vamos a encontrar probablemente en infraestructura, nos vamos a encontrar en mejoramiento de ciudades. Son áreas que el banco tiene y que Colombia quiere. Y ahí nos vamos a encontrar. Y eso lo vamos a ver en Barranquilla durante la asamblea. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Creo que de toda la conversación rescatamos muchos temas importantes y usted habló con muchísima rigurosidad desde la posición que ostenta hoy en día, pero en definitiva, si tuviese que coger un pedazo favorito, fue este último en el que le habló desde el corazón a nuestros estudiantes. Ahora, no me queda sino darle las gracias, ir cerrando y darle paso a Katia Acuña, que nos va a ayudar a cerrar el evento. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable por sacar un espacio de su tiempo y nuestros estudiantes y audiencia en general se lo agradecen. Katy, mil gracias y a todos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Y bueno, en el siguiente evento, Somos Generación 4.0, tendremos el testimonio de uno de nuestros estudiantes que, como varios, realizó sus prácticas internacionales en el BIT. Así que los invitamos a seguir conectados a la programación de Cátedra Global Virtual en la tarde de hoy, así como los días 26 de abril, dedicada a Cátedra Asia-Pacífico, el 13 de mayo, dedicada a Cátedra de las Américas, y el 10 de junio dedicado a Cátedra África. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte